Como lo ven en ese icono en este video, nos vamos a ir de shopping. Vamos a armar un portafolio ficticio virtual completamente balanceado usando solo el mercado global colombiano. Entonces quédate hasta el final porque les voy a mostrar cómo se construye un portafolio y en este caso vamos a usar solo activos del mercado global colombiano. Te vas a sorprender toda la diversidad y lo balanceado que podemos hacer un portafolio usando brokers colombianos. Todos los activos que vamos a elegir aquí son solo para un contenido y un fin netamente educativo. Ninguno de ellos te los estoy recomendando, ni tampoco te estoy recomendando construir un portafolio de este tipo. Es un objetivo netamente educativo. Pero entonces, antes de comenzar a armar nuestro portafolio, vamos a hablar un poquito de qué condiciones y qué características va a tener ese portafolio, porque lo primero es poner las reglas antes de empezar a ir a mercar. Lo primero entonces es que realmente cada composición depende de cada perfil. Cada portafolio tiene que construirse basado en el perfil de las personas y en el perfil está la versión de riesgo, el horizonte de tiempo, mi personalidad. Hay un montón de factores que individualmente cada persona debe analizar qué es importante para incluir dentro de la construcción de un portafolio. Así que realmente esto que vamos a hacer aquí se va a basar en un perfil muy genérico, pero cada uno de ustedes debe hacer un estudio muy importante de qué necesita para construir el portafolio basado en sus intereses individuales. Vamos a elegir activos con buena liquidez en el mercado global colombiano. Sabemos que la liquidez es una de las cosas que nos duele. No todos los activos disponibles en el mercado global colombiano son fáciles de comprar porque en algunos inclusive no hay puntos de compra y venta, por ende son imposibles de comprar en algunos casos. Así que los activos que elegimos tienen la condición de que tienen liquidez en el mercado global colombiano y no va a haber ningún problema para comprar o vender. También elegimos por eficiencia tributaria activos acumulativos, de los cuales les he hablado un montón en todas mis redes. ¿Por qué acumulativos? Porque no queremos que nos distribuya dividendos. ¿Y por qué? Si no sabes el impacto grande que tenemos en Colombia por recibir dividendos, te dejo este video para que te sorprendas del gran impacto que tiene y por ende lo vamos a evitar porque vamos a construir un portafolio muy eficiente. También, obviamente, vamos a elegir a vehículos o activos que nos sirvan para eficiencia tributaria y te voy a explicar cuando los elijamos por qué. Adicionalmente, les tengo que hacer una recomendación muy importante. Espero que no empiecen a decirme que elegí esta acción que está carísima en este momento o este ETF que está en máximos históricos. No es preocupación de este video buscar o elegir activos que estén a buen precio. Aquí no vamos a hacer value investing, aquí no vamos a buscar valores intrínsecos, aquí no vamos a hacer relación de valoración versus precio. Esto no es el objetivo de este video. De hecho, si quieres aprender cómo evaluar activos, tanto acciones como ETFs para buscar buenos precios, te dejo el link a mi curso en el cual sí enseño a profundidad cómo hacer valoración de empresas para encontrar buenos precios. Y por último, la última condición es que los activos que voy a elegir todos están disponibles en brokers colombianos como Tree y Trade o eTrading, que son los dos brokers que yo uso y sé y validé que todos están allí disponibles para comprar o vender. Listo, sin más preámbulos, ya sabemos cuáles son las condiciones para este portafolio virtual que vamos a crear. Lo primero entonces es que para este portafolio vamos a elegir una distribución de 80% de renta variable y 20% de renta fija. Y a continuación lo que vamos a hacer es darle zoom a cada partecita de esta tortica que ustedes ven allí. Primero entonces de la renta variable. En renta variable la verdad es que tenemos una gran cantidad de opciones disponibles en el mercado global colombiano. Para este ejercicio vamos a usar un 30% en acciones y un 70% en ETFs. ¿Y por qué quise hacer esta distribución? Porque realmente en el mercado global colombiano tenemos unas acciones muy interesantes del mercado americano que vale la pena revisar. Y obviamente tenemos una gran cantidad de ETFs, su mayoría son de BlackRock, son UCITS listadas o constituidas en Europa, por ende me interesa tener una porción más importante en ETFs que en acciones, pero para diversificar y con fines educativos vamos a elegir de ambos. Vamos a comenzar entonces con cada parte y les voy a tapar para que no lean de una vez todo, sino que vamos a ir destapando una a una de las acciones que vamos a elegir y ETFs. Comencemos con las acciones. La primera acción,
Berkshire Hathaway es una de las acciones más interesantes. He hablado de ella, les dejo un video donde hablé a detalle sobre esa acción. Insisto, no estoy recomendando, se las dejo para que la estudien, pero obviamente es súper interesante tener la acción del mejor inversionista de la historia, Warren Buffett, y eso es Berkshire Hathaway. Acá tenemos disponible ese activo a un precio, digamos, accesible para las personas, y lo mejor de todo es que no distribuye dividendos. Por eso es una acción que vamos a elegir, dado que no distribuye dividendos, nos interesa además por su estructura, por quién está detrás. Es una acción interesante para incluir en nuestro portafolio. La segunda es Amazon y creo que no es necesario hablar de ella. Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Tiene bastantes negocios alrededor de lo que compone Amazon. Los principales negocios que le generan ingresos son pues su e-commerce obviamente, y adicionalmente toda su estrategia de nube. Es una gran proveedora de servicios de infraestructura y de nube, y quizás esos son los dos principales negocios que mueven el negocio de Amazon, y la tenemos disponible en el mercado global colombiano. También de forma positiva, no, en este momento no distribuye dividendos, por ende nos conviene también. Creo que de Nubank también han escuchado la mayoría, un neobanco desarrollado o creada por un colombiano, por David Vélez, una empresa de las que consideramos de tipo growth porque es de crecimiento, también disponible en el mercado global colombiano y con una ventaja, y es que tiene alta liquidez. Es quizás uno de los activos o de las acciones que más liquidez tiene disponible en los brokers colombianos. Y finalmente tenemos que tener en cuenta obviamente a Apple. Si bien no tiene la condición de las otras que no distribuye dividendos, Apple sí distribuye un dividendo, pero realmente es muy chiquito, es el 0.57% de yield. Eso es muy poquito. De las cuatro es la única que nos va a distribuir dividendos, pero por lo chiquita que es y por el valor que tiene Apple, que creo que todos lo conocemos, pues vale la pena incluirla en este portafolio y tiene muy buena liquidez en el mercado global colombiano. Ahora voy a pasar lo más rápido posible por nuestra variedad de ETFs, que vamos a incluir una diversidad muy especial. Si se dan cuenta, a través de ETFs podemos diversificar un portafolio de manera espectacular. Vamos a comenzar entonces con el UIT. Es uno de los ETFs favoritos por los colombianos, tiene un gran volumen, se dedica exclusivamente a empresas tecnológicas. Entonces dentro del UIT, que es es un ETF de BlackRock, van a encontrar las principales posiciones: Microsoft, Apple, Nvidia, Salesforce, Broadcom, etc. Entonces es un ETF netamente orientado a tecnología con un crecimiento impresionante en los últimos años. El ISAAC lo que hace es seguir un índice de los que llamamos MSCI World. Lo que hace es que sigue empresas de todo el mundo. Entonces, si quisieras estar en un ETF diversificado en todo el mundo, el ISAAC es ese ETF. Y adentro las principales posiciones pues también son americanas grandes, pero también hay empresas de otros países con posiciones más chiquitas. Entonces vas a encontrar Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Google, etc. El tercer ETF que vamos a incluir en este portafolio virtual es el IJPA, un ETF que sigue un índice del mercado japonés, un mercado muy interesante con empresas grandotas ahí como Toyota, Nintendo, etcétera, que la mayoría conocemos, y sigue básicamente el mercado japonés. Debido a eso seguimos con ICHN, sigue un índice de empresas chinas que si bien saben, en este momento están muy castigadas, pero hay empresas impresionantes: Tencent, Alibaba, JD, PDD, empresas que si ustedes ven son unos monstruos. Nunca es difícil encontrar empresas americanas con los números que tienen esas empresas chinas, que están castigadísimas por todo el tema político que está alrededor de ellas. Pero si quieren seguir en el mercado chino, este ETF es muy interesante. Siguiendo con la diversificación, obviamente deberíamos tener exposición a mercados emergentes, y para eso tenemos el AMI, un ETF que sigue mercados como el de Taiwán, Sudáfrica, Brasil, etcétera, mercados netamente emergentes. Y ahí vamos a encontrar empresas grandotas como Taiwan Semiconductores. Entonces, realmente si creemos en el ciclo de los emergentes, que es un ciclo que debería empezar con alza en estos momentos, pues el AMI es una excelente alternativa para invertir en esos mercados. Y obviamente tenemos que tener uno de mis favoritos del S&P 500, el CSPX. Si ustedes ven, estos 6 ETFs cumplen las mismas condiciones y las mismas características. Son ETFs de BlackRock, constituidos en Irlanda, que no distribuyen dividendos y que por su composición societaria, desde mi interpretación, pero algunos no están de acuerdo con ella, pero entonces tú tienes que tener tu propia interpretación. Para mí,
estas sociedades que son PLCs en Europa, lo que listan en una bolsa de valores son acciones y por ende, para mí, desde mi interpretación, todos estos activos que tenemos en esta bolita se pueden acoger al beneficio tributario dicho o expresado en el artículo 36.1 del Estatuto Tributario, en el cual una venta o enajenación de una acción en una bolsa colombiana no constituye renta ni ganancia ocasional. Para mí, todos estos activos que están allí pueden beneficiarse o gozar de ese gran beneficio tributario. Y ahora por último vamos a hablar de los activos que vamos a elegir de renta fija. Entonces nos vamos a concentrar en bonos. Y aquí vamos a hablar de 4 ETFs. El primero, el IBE01, uno que conoce muchísima gente, muy popular, tiene mucha actividad, mucha liquidez, que básicamente son bonos del tesoro a muy cortico plazo. Entonces lo que hacen básicamente es seguir el comportamiento del dólar. Si ustedes quieren invertir en dólares digitales, esta es una gran alternativa para hacerlo a través de este ETF, que básicamente estás comprando la subida o la caída del dólar americano. Seguimos con el CBU0, que es unas alternativas de invertir en bonos del Estado americano. Y si no conoces qué son los bonos, cómo invertir en ellos, por qué son buenos, te dejo este video en el que casi que doy una masterclass de inversión en bonos. De verdad que te va a encantar ese video. Por favor, guárdenlo, no se lo pierdan, que es un video espectacular en el que enseño de punta a punta la inversión en bonos. El CBU0 entonces invierte en bonos del Tesoro americano de más o menos entre 7 y 10 años de vigencia. Entonces ese fondo lo que hace es comprar esos bonos, comprar y vender, y toda esa utilidad y todos los rendimientos los acumula. Entonces es un ETF que acumula todos esos rendimientos, lo cual hace que crezca mucho más en el tiempo. El tercero en el que vamos a invertir es el CBU7, bonos también del tesoro americano con más corta duración, entre 3 y 7 años. Entonces ya tienes que hacer el análisis tú digamos, en cuál de los dos crees más, en cuál de los dos crees que va a crecer más valor según las tasas de interés. Y este ETF también tiene la misma condición de que todos los rendimientos que paga ese bono, todos los va a reinvertir y por ende va a crecer mucho más en el tiempo. Entonces eso lo hace muy interesante porque no nos va a entregar rendimientos ni dividendos, dado que este ETF acumula todos esos rendimientos que pagan esos bonos. Por último, para cerrar nuestra parte de renta fija en este portafolio virtual de Ovala, el LQDA. Son bonos, en este caso ya no son del Tesoro americano, sino que son corporativos. Son bonos corporativos de buena calificación. Entonces aquí vamos a encontrar bonos de empresas que emiten empresas que tienen buena calificación y por ende pagan buenos rendimientos. Pero también la ventaja que vamos a tener es que van a ser ETFs que van a acumular esos rendimientos, por ende son acumulativos y nos beneficia para diferir ese pago de impuestos. Entonces son muy eficientes. En este caso, para los activos de renta fija, sí te tengo que advertir algo. La liquidez del mercado global colombiano es muy baja. Por ende, son más difíciles de lograr un calce en la compra o venta. Sin embargo, si no te interesa en el mercado global colombiano, pues te dejo esta información para que los busques quizás en otro broker o intentes para que logremos mejor liquidez en el mercado global colombiano. De esta manera entonces cerramos nuestro portafolio. Ya tenemos lista nuestra parte de renta variable y ya tenemos nuestra parte de renta fija. Como ven, una gran alternativa, un montón de posibilidades para construir un portafolio supremamente diversificado. Para cerrar, vamos a concluir este portafolio virtual que construimos. ¿Qué beneficios va a tener? Primero, vamos a fondear gratis en Colombia, dado que vamos a usar brokers colombianos que podemos fondear y retirar gratis en Colombia. Adicionalmente, que elegimos puros activos de acumulación, con excepción de Apple, que paga 0.57 dividendo, que no es nada. Todos los demás acumulan, por ende nos va a permitir favorecer una estrategia de diferimiento, es decir, vamos a correr el pago de impuestos hasta el momento de la venta, que yo espero que todos los que me vean tengan una estrategia de largo plazo que les permita diferir ese pago de impuesto en el tiempo y les permita crecer y favorecer el efecto del interés compuesto. Dije, según mi interpretación, para los ETFs tenemos beneficio tributario. Para la parte de acciones no hay ninguna duda que nos podemos acoger a él. Así que el asterisco aplica para los ETFs que, según mi interpretación, la de muchos tributaristas, se permite usar, para algunos no, cada uno debe elegirla. A mi concepto sí. Entonces el beneficio tributario está asegurado en la mayoría de activos de este portafolio. Y por último, no vamos a tener ese gran impacto de la diferencia en cambio, que ya se los he explicado muchas veces, que si utilizamos un broker extranjero, pues vamos a tener también un impacto en la utilidad por diferencia en cambio. En el mercado global colombiano no vamos a tener ese problema.
Me divertí muchísimo armando este portafolio. Yo prácticamente me fui a un mercado sin límite de plata, con mucho dinero en la mano. Yo merqué todo lo que podía y espero que les haya servido un montón esta información, que hayan aprendido mucho de cómo construir un portafolio eficiente desde cero. Y si a ti te gustó, yo te voy a agradecer muchísimo que me des un like, que me ayudes con un comentario, que le compartas estos a tus amigos para que este canal siga creciendo.